Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias. Gracias por salvarnos con tu sagrada sangre. Gracias por darnos la salvación. Gracias por hacernos tus hijos para que podamos entrar en tu reino eterno. Te damos gracias por darnos esta esperanza. Por la epidemia coronavirus, no hemos podido reunirnos durante unas semanas. Estamos reuniéndonos a través del internet. Pero también te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos. En este momento difícil, ayuda a los débiles en la iglesia para que nadie se pierda. Ayúdanos con tu palabra y con tu mano poderosa. Ayúdanos para que podamos confiarte más, para obedecer tu palabra. También ayuda a cada iglesia que tiene la restricción en la obra de predicar tu palabra. Guarda a cada iglesia para que se pueda cumplir tu voluntad. Muestra tu misericordia para que esta epidemia se acabe dentro de poco. También te damos gracias por esta oportunidad de aprender tu palabra hoy. Danos la enseñanza de la palabra que quieres enseñarnos. Donde quiera que esté, ayuda a cada hermano para que tenga el corazón que ama tu palabra. Enséñanos el camino que debemos andar. Solo confiamos en tu mano poderosa. Los enfermos, los que están bajo la tentación, los débiles, ayúdales con tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solo Corea, sino en muchas partes del mundo están sufriendo por el coronavirus. Los casos nuevos de coronavirus vuelven a disminuir en Corea, pero en Europa, en los Estados Unidos y en otros países se aumentan nuevos casos. Así es más difícil. Sabemos que todo esto es la calamidad
es señal del fin del mundo. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Existen más calamidades. Pero en 3, Señor dijo, hay grandes terremotos primero. He visto la noticia que hubo un gran terremoto en Indonesia. Y también hubo una plaga de langostas en África, en Kenia y Etiopía. Langostas pues obstruyeron la luz del sol hasta oscurecer el cielo. Esas langostas devoran productos agrícolas. En Éxodo sale esta plaga de langostas. Este tipo de plaga existe y no se puede prevenir esto. Me preocupa mucho por África. Esa plaga puede pasar a India, a otros países lejanos. Y también la hambre causada por el cambio climático. Aún los países desarrollados no pueden evitar estas plagas. Hay más de 120.000 casos de coronavirus en los Estados Unidos. En Italia, más de 10.000 personas murieron por el coronavirus. Es muy severo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que estar sobrios los cristianos. Pues los mundanos no saben qué le están pasando. Tienen que acercarse más a Dios, pero se alejan de Dios. Sabemos todo esto los cristianos. Nosotros tenemos que ser sobrios y velar en oración. Mantener una vida normal. Tenemos que confiar más en el Señor, orar más y amar más la palabra de Dios en estos momentos difíciles. Pero como que no hemos podido reunirnos, algunos pues se alejan de Dios, se alejan de la palabra de Dios, no escuchan la palabra, no leen ni oran. Esto es el gran problema. Cuando haya dificultad, los cristianos tienen que confiar más en el Señor, porque no podemos vivir sin el poder del Señor. Tenemos que amar la palabra de Dios con la obediencia y preparar la venida del Señor. Espero que lo hagan ustedes. Ya estamos aprendiendo la palabra a través de la internet. Espero que aprendan más, amen más y obedezcan más al Señor. Hoy les voy a predicar de la posición y la vida digna de cristiano. Durante unas semanas hemos aprendido de la posición especial, privilegio especial de ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es una posición más alta. Apóstol Pablo dijo la palabra que hemos leído en Efesios.
apóstol Pablo estaba encerrado en la cárcel de Roma, está predicando a los santos en la iglesia de Efeso. También es la palabra que nos da ahora. La iglesia de Efeso es la iglesia gentil. Son gentiles, pero recibieron la salvación, ya entraron en la iglesia, tienen la misma vida y la misma esperanza. Y aquí apóstol Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros, es decir, antes erais extranjeros, antes erais advenedizos, no teníais esperanza. Pero después de la muerte de Jesús en la cruz, Dios rompió la pared que estaba en medio del pueblo elegido, Israel y los gentiles. Con la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz, perdonó el pecado para siempre. Ya todos los salvos tienen la misma vida y la esperanza en Cristo. Permanecen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, los salvos. Extranjero, pues significa una persona que no es de su familia, o sea, foráneo, no tiene nada que ver. Pero ya no sois extranjeros ni advenedizos. No sois visitantes o vagabundos o pasajeros que solo pasan. No sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los cristianos. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos el pueblo de la nación de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Después de recibir la salvación, tenemos esa ciudadanía de los cielos. Es muy asombroso. Y miembros de la familia de Dios. Tenemos ya un mismo Padre. Somos todos hermanos. Tenemos la misma fe y la esperanza. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. En este corto versículo está contenido mucha enseñanza. Ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es muy asombroso. Somos ya realmente la familia de Dios. En San Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios que crió el universo, que gobierna este mundo, le podemos llamar nuestro Padre. Aquí no dice mi Padre, sino nuestro Padre, Padre nuestro. Es decir, yo no soy el único hijo. Existen más personas que han recibido la salvación, por eso le llamamos a Dios Padre nuestro. Hemos recibido la salvación juntos, tenemos ya la misma fe, la esperanza, tenemos el mismo propósito de la vida. Todos estos santos son la familia de Dios. Y esos santos forman una comunión santa del Espíritu Santo. En otra palabra, la familia de Dios, la iglesia. Para nosotros esto es una bendición grande. San Mateo capítulo 12, desde versículo 46 a 50, pues sale que Jesucristo estaba predicando en una casa enfrente de muchas personas. Y su madre María y sus hermanos estaban afuera y
estaban esperando a Jesús, querían hablar algo. Le dijo uno a Jesús: y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Como que se ha reunido mucha gente, no podían entrar. En ese momento Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí también dice una palabra asombrosa. Jesús nació en este mundo de María, pues esa María se casó con José. Ellos dos tenían más hijos. Jesús tenía hermanos y hermanas. Jesús no quería negar esa relación terrenal en este mundo. Solo quería explicar que existe una relación más importante. Y San Mateo 23, versículos 8 y 9 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todos vosotros sois hermanos. Tenéis el mismo Padre. Yo antes fui al monte que está cerca de la ciudad de Gwangju para predicar. Había muchas personas que se reunían en el monte, son pietistas. Había un jefe de esa reunión. Ese jefe tenía un hijo que era el médico de un hospital en Gwangju. Su hijo quería verme y me contó, nunca llamó a su padre como padre, porque su padre le regaña si le llamara padre. No me digas tu padre, porque tu padre está en el cielo. Claro que esto es incorrecto. En Hebreos 12 dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nosotros tenemos Padre terrenal y Padre espiritual. Hemos nacido en este mundo, pero hemos recibido la salvación, ya tenemos la ciudadanía de los cielos. Tenemos Padre terrenal y Padre espiritual. Quería distinguirlo, no para negar una relación terrenal, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuál es hacer la voluntad del Padre? Como dice en San Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recibir la salvación a través de Jesucristo es la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre era morir en la cruz para perdonar el pecado del mundo. Ya ese Jesús cumplió su obra y nosotros hemos recibido la salvación creyendo en esa bendición. Los que son salvos ya viven según la voluntad de Dios, para agradecer a nuestro Padre. Los que no han recibido la salvación no pueden vivir conforme a la voluntad de Dios. Los salvos y los que obedecen a la voluntad de Dios, ellos son los hijos de Dios. En San Juan 19, 26, 27 sale que Jesucristo murió en la cruz, está sufriendo y
María y su discípulo Juan ya están debajo de la cruz. A María le dolía mucho al ver a su hijo sufriendo en la cruz. Ayer vi la noticia, salían familias de los muertos del hundimiento del barco Chonan. También había presidente y se reunían muchas personas para el evento conmemorativo. Estaban enfrente del monumento del hundimiento del barco Chonan. Vi a los padres llorando. Tienen una figura de su hijo, están enfrente de la piedra sepulcral y pues están llorando diciendo, mi hijo murió así, mi hijo sufrió y murió. Así es el corazón de los padres. A María le dolía mucho al ver a Jesucristo sufriendo en la cruz también. Viendo a esa María, Jesús dice, mujer, he ahí tu hijo. A María dice, mujer. Cuando faltaba el vino, también Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto no es para ignorar a su madre. En hebreo, la palabra mujer significa realmente una mujer. Digamos, a un anciano le llamamos señor o abuelo. Le llamamos señor para respetarle. En ese sentido, Jesús dijo mujer, y eso no era para ignorarla. Pero tú eres una mujer y ya está. A ver, esto los católicos consideran a María como la Virgen María, piensan que es una persona especial, la adoran, pero eso es incorrecto. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué significa esto? Mira, tu hijo muere así, pero está bien. ¿Significa esto? Pues claro que no. Mujer, ¿por qué me llamas tu hijo? Mira a tu lado. ¿Quién está a su lado? Apóstol Juan. He ahí tu hijo. Y a Juan Jesús dice, he ahí tu madre. Y ahí tu madre, que es María. Y desde aquí y ahora el discípulo Juan la recibió en su casa. Jesús tenía hermanos. Claro que Juan no tenía que cuidarla. Jesucristo quería explicar una relación nueva debajo de la cruz. Después de recibir la salvación, Dios es nuestro Padre. A María Magdalena, después de resucitarse, Jesucristo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya el unigénito murió y nacieron muchos hijos. Entre muchos hermanos, Jesús es el primogénito. Ya para los salvos, Dios es su Padre. Mi Padre es vuestro Padre. Por eso sois mis hermanos. Eso pues, Jesús murió en la cruz, se resucitó, perdonó nuestro pecado, nos dio una vida nueva. Y como dice en primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo,
nos dio la salvación. Ya somos los hijos de Dios y podemos servir a Dios como nuestro Padre. Jesús dijo, nacido de Dios. En San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Santiago 1, 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Con la bendición y la palabra verdadera nos hizo que fuéramos sus hijos. Esto es muy asombroso. Nuestro Padre terrenal nos cría en este mundo, pero Dios es el Creador, el que nos creó. Nos creó a la imagen suya. ¿Por qué a la imagen de Dios? Para darnos su amor, su vida, su nación, para que vivamos para siempre en el reino de Dios, en la gloria. Por eso nos creó a la imagen de Dios. Aunque hemos nacido en Adán, nacidos corruptos, pero nos dio una bendición grande, nos dio la salvación, nos hizo sus hijos. Nuestro Padre terrenal nos cría en este mundo, pero no es nuestro criador. Nuestros padres no pueden hacer nada para nuestro espíritu. El que da la vida eterna es Dios. Por eso dice Padre de los Espíritus que nos salva. En ese Dios somos ya hijos de Dios juntamente y somos miembros de la familia de Dios. Ser familia de Dios es una relación hermosa. Es una relación absoluta y perpetua. Mientras vivir en este mundo compartimos la misma fe y la esperanza, la misma meta de la vida, sufrimos junto con los salvos, compartimos el mismo destino, así vivimos juntos en esta tierra. Pero después, dentro de poco, nosotros entraremos a la nación de Dios, viviremos eternamente con Dios. Esto es muy asombroso, no deberíamos menospreciarlo. Somos miembros de la familia de Dios, tenemos una relación especial. Vamos a ver San Juan capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, dice. Un mandamiento antiguo es 10 mandamientos. El contenido más importante de 10 mandamientos también es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el centro de todas las leyes. Pero en realidad nadie puede guardarlo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nadie puede hacerlo. Amar a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma. Nadie puede hacerlo. Dios nos dio la ley para que sepamos de nuestro pecado, que no podemos guardar la ley. Para que sepamos de nuestro pecado, nos dio la ley. Un nuevo mandamiento
es lo que hizo Dios. Yo di mi vida para vosotros. Dios envió su unigénito para salvar a los mundanos. Ya es hecho. Con toda su vida nos amó y hemos recibido su amor. Ya podemos practicar ese amor. Por eso es el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es el mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros, es decir, entre las personas que han recibido el amor de Dios. Tenemos que amar a las personas que no han recibido la salvación, pero esto realmente no es el amor mutuo. Amamos a las personas que no han recibido la salvación porque tenemos la misericordia, pero aquí en San Juan se refiere a los salvos, amar entre los salvos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Si nos amamos, es la prueba de que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo. En esto conocerán todos, es decir, realmente ese es hijo de Dios, discípulo de Dios, e incluso quieren saber el por qué, quieren tener esa fe como nosotros. Ya los salvos, siendo los hijos de Dios, tienen que hacer algo. Tenemos un deber, eso es amar. Somos miembros de la familia de Dios. Esa relación de la familia es una relación vinculada de amor, es una relación muy hermosa. Sí, eso es la relación hermosa, pero también en esa relación uno tiene que hacer el deber, tiene la responsabilidad. Los padres tienen que hacer algo para su hijo. Esto no es fácil. Aún los animales mueren para su cría. Esto no es fácil. Machos y hembras de un animal cría, intenta de criar a su cría. Asimismo, los hombres tienen una responsabilidad más grande. Los hijos de Dios, los salvos, tienen una responsabilidad muy grande. Esto es amar. Existe el sacrificio, el esfuerzo del amor. En San Juan 17, 23 dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como Dios amó a su unigénito, nos amó también. Esto es muy asombroso. Dios ama a su unigénito. Después de ser bautizado, Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los salvos también son amados por Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ya tenemos que practicar este amor que hemos recibido. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros entrañablemente.
ya tenemos la bendición y la verdad de Dios, hemos recibido la salvación, ya somos purificados. A nosotros, Dios dice, amaos unos a otros entrañablemente. Existe el amor fingido, por eso dice así. Finge amar y tiene otro pensamiento. Esto es el amor falso. No debería existir el amor fingido de los padres al amar a sus hijos. Asimismo, nosotros los hermanos que compartimos el mismo amor, mismo destino y la misma vida, a nosotros no debería guardar un amor fingido. Los hijos de Dios, no hay falsedad, no hay amor fingido en los hijos de Dios. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Que practique el amor, porque se puede enfriar el amor, puede deteriorarse. A la iglesia de Efeso dijo, has dejado tu primer amor. Empezó con el Espíritu Santo, pero se terminó con el pecado. Empezó con el amor de Dios, pero se terminó con el amor fingido. Así se puede cambiar el amor. Nosotros deberíamos guardar ese amor puro en nuestra vida. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Abraham, que amó a Dios, puso su unigénito en el monte de Moría. Esto es el corazón de amar a Dios. Dios merece recibir ese amor. Y Dios nos amó cuando éramos pecadores. Cuando éramos enemigos, Dios nos amó. Dios amó a los pecadores y envió su unigénito en este mundo. Ese amor es asombroso. Ya tenemos ese amor. Por eso para nosotros es una responsabilidad de amar a nuestros hermanos. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 a 12. Yo voy a leer. 10 a 12. Leamos juntos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Juan era el discípulo que fue más amado por Jesús. Mi amado, dice repetidas veces a Juan.
Juan amó al Señor más que otros discípulos. Por eso en la primera de San Juan sale mucho del amor de Cristo. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Como que Dios nos amó, nosotros también deberíamos amarnos unos a otros. Es lo que tenemos que hacer sin falta. Los padres tienen que amar a sus hijos, los hijos tienen que amar a sus padres. Y los hermanos que han nacido de mismo padre tienen que amarse. Debemos también nosotros amarnos unos a otros, significa que es lo que tenemos que hacer sin falta. Digamos, sonido que hace el gallo al cantar es kikiriki, es algo obvio, pero si el sonido que hace el gallo al cantar es guau guau, es muy raro. Si no nos amamos unos a otros, es incorrecto, es muy raro. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En medio de las personas que se aman. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, porque Dios es amor, permanece en los santos que se aman. El amor tiene valor si se ama. Tiene que poner la sal al cocinar. Si no la usa, no sirve para nada. Así tenemos que practicar el amor. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 dice: hermanos amados de Dios. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia ejemplar. Amó sinceramente el Señor, porque ellos recibieron el amor de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No tenéis necesidad de que os diga acerca del amor de Dios. Ya saben del amor de Dios y se aman. Esto es lo que tiene que hacer. Hebreos 2, 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica es Señor. Los que son santificados son nosotros los salvos. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
No se avergüenza de llamarlos hermanos. Es la gran bendición que nos dio. No tenemos ninguna vergüenza llamar a Dios nuestro Padre. También Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. La palabra más hermosa en la iglesia es hermano. Hermanos y hermanas, miembros de la familia de Dios. Esto es la gran bendición. Ya podemos ser unánimes. Nos amamos unos a otros, nos ayudamos. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Para entrar en el reino de Dios hemos sido llamados. Nosotros, hermanos santos, también es la palabra asombrosa. No deberíamos menospreciar nuestros hermanos. Tiene que practicar ese amor. Amor es la vida. Donde hay la vida existe el amor. Donde no hay amor, solo existe la muerte. La prueba de que hemos recibido la vida de Dios lo podemos averiguar a través de viendo a los hermanos que se aman. En medio de eso hay santa comunión. Hay una vinculación entre los hermanos que han recibido la salvación. Esto es el amor. En otra palabra, pues la comunión. Por eso en la primera de Juan, capítulo 1, 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, reunión, amor, son todas mismas palabras. No se puede compartir la comunión sin amor. La comunión que compartimos es compartir el amor que hemos recibido de nuestro Padre. Filipenses 1, versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el día que recibimos la salvación ya empezó la comunión santa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Dónde está nuestro gozo? Los mundanos persiguen las materias, lo carnal, buscan el gozo de las cosas vanas, pero nosotros tenemos el gozo que Dios nos da. Tenemos el gozo en medio de la comunión de los santos. Existe el dinero, el honor y todas otras cosas del mundo. Pero si no tiene familia, no puede tener el gozo verdadero. Nosotros los santos
compartimos una comunión con nuestros hermanos y en medio de esa comunión existe el gozo. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Sí, en medio de la comunión existe la complacencia. Si no puede compartir la comunión, no se siente bien, quiere verse, quieren hablar con sus hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz es verdadera y la tiniebla es la falsa. La luz es el bien, la oscuridad es el pecado. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Compartimos una reunión con Dios significa compartir en medio de la luz, en medio de la verdad. No tenemos la falsedad. Si uno tiene esa falsedad, la tiniebla, es hipócrita. Algunos hermanos dicen buenas palabras, pero se esconde sus pecados dentro de esa persona. Se engaña a otros hermanos. Esto es mentira. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo tengo comunión con Dios. Así una persona dice, y si camina en la oscuridad, esto es la mentira. Podemos cometer error, pero lo confesamos ante Dios, intentamos de corregirlo. Si uno intenta de esconderlo, esa persona está en las tinieblas. Si uno no tiene la comunión con Dios, no puede tener la comunión con otros hermanos. Por eso en primera de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a Dios, el que ama a sus hermanos, esa persona realmente permanece en la luz. Permanece en la luz y compartimos la comunión en la luz. Los mundanos mienten a sus miembros de la familia, así vive toda su vida. Esto no es el amor verdadero. Es el amor fingido, engaña a otra persona. Yo he visto a muchas personas que tienen ese amor fingido. Aún entre la iglesia, los que dicen que han recibido la salvación, ellos pueden engañar a otros hermanos. Son traidores. Traiciona a Dios, traiciona a los hermanos. Camina en la oscuridad. En amor no hay mentira. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a buscar. 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida se pasó, pero también se necesita la prueba de pasar de muerte a vida. Esto es el amor entre los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto es la prueba de que haya recibido la salvación. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice.
¿Cómo que una persona tiene la vida y no puede amar a otros hermanos? La prueba de que tiene la vida se manifiesta a través del amor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uno dice que ha recibido la salvación, pero aborrece a su hermano. Aborrecer es homicidia. Tiene que arrepentirse si uno aborrece a sus hermanos. Primera de Juan 3, versículo 16 a 18. 16 a 18, también leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los hermanos que conocen el amor de Dios pueden poner su vida para sus hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cualquier persona puede amar de palabra y de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar de palabra y de lengua es el amor mentiroso, el amor fingido. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si ama de hecho y en verdad, se puede saber que ha recibido la salvación, es la prueba de que se permanece en la verdad. Y esa persona puede estar firme ante Dios. Ya, esto es muy importante. Tenemos la responsabilidad en nuestra relación terrenal. Hemos recibido la salvación, tenemos la misma esperanza y mientras vivir en este mundo tenemos un gran deber que tenemos que hacer los unos a otros. No deberíamos descuidarlo. En la familia, los padres, los hijos, hermanos, tienen que hacer su rol. Si no lo hace y si finge ser un buen hijo, un buen hermano, es la hipocresía. Ser familia no es un problema sencillo. Todo tiene su deber, su responsabilidad. Los hijos de Dios también tienen una responsabilidad grande. Si uno solo viene a la iglesia, canta el cántico, escucha el sermón y después se va, no tiene interés, no tiene ningún interés de los hermanos. Esto no es la vida cristiana. Uno puede salvar a otras almas después de amar a sus hermanos. Todo empieza desde amar a los hermanos. Una persona no cumple su rol en su familia
y en la iglesia finge ser un buen hermano, buena hermana. Esto es engañar su conciencia. Santiago 2, 15 y 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Calentaos y saciaos. ¿De qué aprovecha si no dais cosas necesarias? Ya tenemos que hacer de hecho y en verdad. En Proverbios 17, versículo 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. En el tiempo de angustia Dios nos ayuda. Los hermanos y hermanas en la iglesia también es como un hermano en tiempo de angustia. Tienen que ayudarse en el tiempo de angustia, aún los hermanos terrenales. Yo al ver a una familia que intenta de ayudarse uno a otro en el tiempo de angustia, creo que es muy hermoso. Nosotros los hermanos, hermanas, también nosotros deberíamos hacerlo, ayudarnos en tiempo de angustia. Por eso en Gálatas 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, cuando tengamos esa oportunidad, lo tenemos que hacer. Cuando nuestros hermanos están pasando tiempo difícil, esto es la oportunidad. Y Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Si le pasa la oportunidad, no puede ayudar a otra persona, ya no tiene más oportunidad. Y Proverbios 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y San Mateo 25, 40 dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si ayudamos a los hermanos que están pasando la aflicción, si les ayudamos, esto es como prestar a Dios, dar a Dios. Y Dios lo recompensa. En San Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así Dios nos recompensa. Y Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
Hay quienes reparten y les es añadido más. Les es añadido más del cielo. Dios lo da. Pues yo antes de casarme estudié en el seminario y fui a una ciudad que se llama Okpo para predicar. Fui a un pueblo de Okpo y había un anciano, un abuelo que vivía en una choza. Le compadecía, por eso le di muchas comidas, porque muchos hermanos me dieron comidas en las ferias y lo llevaban a ese anciano. Un día pregunté a otras personas, ¿por qué no ayudan a ese anciano que vive en la choza? Entonces me dijeron, pues ese anciano se lo merece, tiene que morir de hambre. ¿Por qué? Porque antes ese anciano era el más rico del pueblo, tenía criados, pero maltrató a sus criados, era muy tacaño, era avaro. Después de la muerte de su esposa se hizo bancarrota y ya vive una vida así en la choza. Como que otras personas saben del pasado de ese anciano, no le ayudan. Quien mal siembre, mal recoge. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 27 también dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza, porque Dios le ayuda. Es la ley de Dios. Y Proverbios 14, versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrente a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Se desapareció toda la riqueza de Job, murieron 10 hijos. Y tomaba un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de la ceniza. Y 3 amigos de Job vinieron, no podían hablar durante 3 días. Pero después le dijeron, mira Job, seguramente has pecado algo contra Dios. Los amigos de Job pues no dieron la palabra de consolación a Job. Por eso Job dijo, ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Si bien el médico tiene que curar a paciente, pero no lo hace. Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Es consolador, pero es consolador molesto. En Job capítulo 6 versículo 15, Job dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. No me ayudan más, no me ayudan nada, me afligen.
Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Tiene que decir buenas palabras, tiene que consolarle, tiene que ayudarle en la dificultad, pero no lo hicieron. En la primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, existe este tipo de persona que no cuida de su familia. Los salvos no deberían ser así, pero ciertamente existe este tipo de persona que no cuida a sus padres, no cuida a sus hermanos, solo piensa en sí mismo para vivir bien en este mundo. Esa persona, dice la Biblia, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Hacer mal es el pecado, pero no hacer el bien también es el pecado. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra familia terrenal, pero también tenemos que cuidar a nuestra familia espiritual. Si no lo hacemos, es el pecado ante Dios. Por lo tanto, ser la familia de Dios no es algo sencillo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Los de poco ánimo se refiere a los perezosos, que no trabajan. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice la Biblia. Estos son los de poco ánimo. Existen estas personas en la iglesia. Los santos de la iglesia de Tesalonicenses trabajaron mucho, pero también entre ellos había los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Existen varios tipos de personas en la iglesia. Tiene que ayudar a los débiles. En Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y San Juan 3, 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La sangre es más espesa que el agua, claro. La vida renacida por la vida y por el Espíritu de Dios, esa vida es más preciosa que su cuerpo, que la carne. Todas las cosas en este mundo se acaban, pero una vinculación entre los hermanos nunca se rompe. Aún en el cielo no se rompe. Y ya somos familia de Dios en medio de eso. Esto es muy asombroso. Tenemos que pensarlo siempre. Por eso tenemos que intentar de perdonar a nuestros hermanos también. Tenemos que intentar de entender a nuestros hermanos y perdonarles.
Gálatas 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No deberíamos condenar a otra persona, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También podemos pecar. Eclesiastés 4, versículo 10 dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Estamos muy afortunados el hecho de que tenemos hermanos al lado de nosotros. Se puede ayudar unos a otros. Y Primera de Pedro 4, versículo 8 dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, y el amor cubrirá multitud de pecados. Así que no condena a otras personas. Se lo olvida de su pecado. ¿Qué dicen los israelíes acerca de las masacres de 6 millones? Forgive but not forget. Es decir, perdonamos, pero no olvidamos. No olvidar significa no se puede perdonar, pero nosotros deberíamos perdonarlo. Y Proverbios 17, versículo 9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al enemigo. Y Proverbios 19, 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Tiene una personalidad buena. Así era Jesús, así era Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es el corazón que deberíamos tener. Y Proverbios 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y Santiago 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y hermanos, no os quejéis unos contra otros. No murmuréis los unos de los otros y no os quejéis unos contra otros. Se acaba esta relación terrenal después de pasar 10 años, 20 años. Se acaba, ya no se puede amar. Así que tenemos que amar cuando tengamos la oportunidad. También deberíamos acordarnos de que tenemos una familia santa. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos que han recibido la salvación junto con nosotros. Tenemos que cuidarles, amarles, protegerles. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando vayamos al Señor se acaba la esperanza, se acaba la fe, pero se necesita el amor enfrente de Dios, en el cielo también.
hemos recibido ese amor, ya lo tenemos que practicar. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. No deberemos olvidarnos de que somos miembros de la familia de Dios. Tenemos que guardarlo en nuestra fe. Oremos y terminemos. Dios Padre misericordioso, estábamos viviendo en el pecado, éramos tus enemigos, pero tú nos amaste y nos diste tu amor. Gracias por salvarnos. Hemos recibido tu gran amor. Ya somos la familia de Dios. Ayúdanos para que podamos cuidar los unos a otros hasta que venga Jesucristo. Ayúdanos para que podamos cumplir toda tu obra en este mundo. En este tiempo de angustia, ayúdanos para que podamos guardar nuestra fe. Queremos estar enfrente de ti sin vergüenza. Solo entregamos en tu mano todas las cosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.